Mi nombre es Sofía Maldonado, y cuando tenía 9 años, me perdí en un bosque que se encontraba en la parte de atrás de un parque infantil, en el que solía ir a jugar en mi niñez, en Sierra Juárez, en Oaxaca. Todo comenzó en una fresca mañana de otoño. Ese día, mi mamá y mi papá tuvieron que ir a trabajar muy temprano, y no pudieron llevarme a la escuela. Por suerte, mi abuela vivía cerca, así que mamá llamó a mi abuela para que ella me llevara. Sin embargo, como era costumbre de mi abuela, se detuvo a platicar con una de sus amigas, y llegamos a la escuela cuando ya habían cerrado. Como aún era temprano, mi abuela me sugirió quedarme en el parque por un rato, en lo que ella iba a hacer unas compras para la comida. No había nadie más allí, y eso me gustaba, aún a esa tierna edad. Amaba mi soledad y me encantaba no tener que hacer fila para ningún juego. Al principio todo era normal, me subía a todos los juegos que quise, me divertía saltando sobre las hojas secas, corriendo por entre los árboles y buscando palos para hacer de espada. Pero luego, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Vi a través de la reja que separaba el parque de aquel bosque, que los arbustos se estaban moviendo de una forma rara, pues no parecían movimientos aleatorios, sino como si alguien los estuviera haciendo con toda conciencia. Después, escuché un sonido extraño, sonaba como si un gato estuviera atrapado o algo así, por lo que sin pensarlo mucho, decidí saltar la cerca para salvarlo, pues no creí que a mi abuela le importara y además con algo de suerte, mis padres me dejarían conservarlo. Sin embargo, cuando miré detrás del arbusto no había nada ahí. Eso había sido extraño, pero decidí no darle mucha importancia y supuse que era hora de volver al parque, pero algo dentro de mí quería explorar un poco el bosque. Mis padres siempre me decían que no debía jugar ahí, pero siempre me había llamado la atención. Debí caminar bosque adentro, al menos unos 10 o 15 minutos, cuando de repente empecé a sentir que alguien me seguía. Giré mi cabeza hacia atrás, pero no vi nada, solo árboles, hojas y ramas. Así que decidí seguir avanzando, pues pensé que era solo mi imaginación, o tal vez mi miedo por ser castigada por entrar al bosque, pero me dije a mí misma que mi abuela demoraría mucho, e incluso cabía la probabilidad que se le olvidara que me dejó ahí. Era una buena mujer, pero la edad la había vuelto muy distraída. Estaba jugando con ramas y piedras que me encontraba por ahí. Sin embargo, el ambiente se empezó a tornar algo pesado para mí. Ya no me estaba divirtiendo como antes, estaba asustada, y no sabía por qué. Fue entonces cuando las vi. Unas sombras extrañas, moviéndose entre los árboles, aunque al principio pensé que eran animales, pero luego me di cuenta de que no lo eran. Eran algo más grande, más oscuro, y mucho más aterrador. Empecé a correr tan rápido como pude. Puedo asegurar hasta el día de hoy que la sombra me seguía, pero recuerdo que trataba de cerrar los ojos y comencé a repetirme muchas veces que no era real, que solo eran animales del bosque. No sé cuánto tiempo corrí, pero parecía que la sombra nunca me dejaba, y lo peor de todo es que no podía gritar, pues estaba paralizada por el miedo. Finalmente, llegué a una zona del bosque en la que no podía orientarme aunque lo intentara. Tampoco es como si fuera muy buena haciéndolo, pues como dije antes, mis padres no me dejaban explorar el bosque sin su supervisión, pero en ese momento supe que estaba totalmente perdida, así que caminé un poco más. Por alguna razón, creía que si avanzaba un poco, podría lograr ver algo que me ayudara a volver al parque, y de repente vi algo, una casa abandonada, con ventanas rotas y puertas desgastadas. La casa estaba completamente sola. Sabía que no debía entrar, pero creía que tal vez si lograba subir al techo de la casa, podría ver el parque y entonces sabría en qué dirección ir, para poder regresar antes de que se dieran cuenta de que me fui, sin mencionar que aún sentía que algo me estaba viendo de entre los árboles. Así que me acerqué, abrí la puerta, y entré. No podía creer lo oscuro que estaba ahí adentro. Era como si la luz repeliera totalmente el lugar. Por más que lo intentaba, mis ojos no podían acostumbrarse a la oscuridad del lugar. Me dio tanto miedo que me di media vuelta para salir y pensar en un mejor plan. Sin embargo, la puerta se cerró de un portazo.
dejándome adentro y sin la posibilidad de salir. Inhalé y exhalé hondo, trataba de tranquilizarme para no ponerme a llorar, pues sentía que si algo vivía ahí, podría encontrarme. Si lo hacía, nunca lo podré olvidar. La oscuridad era tan densa que no podía ver mi mano frente a mi cara. Estaba totalmente inmóvil por el miedo, sin estar segura de qué hacer, cuando de repente pude sentir algo ahí, algo que se movía entre las sombras, algo que se acercaba cada vez más a mí. De repente, aquello se convirtió en una figura, una que pude ver perfectamente. Era una mujer, con un vestido largo y oscuro, y cabello largo y negro. La mujer se acercó a mí, y pude ver sus ojos. Eran oscuros, hundidos, fríos y sin vida. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La mujer me tomó de la mano, y me llevó a través de la casa. No sabía a dónde me estaba llevando, pero sabía que no era un lugar seguro. La oscuridad y el silencio eran abrumadores, y me sentía cada vez más atrapada. No entendía cómo era que no trataba de escapar, solo estaba congelada por el miedo del momento. Finalmente, llegamos a una habitación pequeña. Estaba tan oscura como el resto de la casa. La mujer me empujó dentro y cerró la puerta detrás de mí. Yo estaba sola, atrapada en la oscuridad. Me quedé ahí durante horas, o tal vez fueron minutos, no lo sé. Todo lo que sé es que estaba aterrorizada, y que no sabía cómo escapar. La habitación estaba fría y húmeda, y olía a moho y a podredumbre. No había nada en ella, excepto una vieja cama y una pequeña ventana en la pared. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo. La mujer entró y me volvió a tomar de la mano, pero esta vez me llevó por un pasillo bastante angosto, hasta llegar a una habitación que, aunque no podía verla con claridad, me atrevería a decir que era más grande que la primera. La mujer me dejó en el centro de la habitación y se alejó, volviendo a cerrar la puerta para que no pudiera salir. Me quedé ahí, asustada y sola. Creo que al principio no lo noté, pues creía que esa habitación, aunque era más grande y no olía a humedad, sería igual que la primera. Pensaba si podría tratar de escapar, cuando la mujer volviera. Cuando de repente, me di cuenta de que la habitación estaba llena de sombras oscuras, moviéndose y cambiando de forma constantemente. Hasta la fecha no estoy segura de cómo explicarlo. Era como si no pudiera ver nada en la oscuridad, pero esas cosas eran tan oscuras que contrastaban con el lugar. Luego, algo extraño sucedió. Comenzó a haber más luz en la habitación. Era muy tenue, pero no lograba ver de dónde podía provenir, y de repente, las sombras comenzaron a tomar forma. Primero, era solo una figura difusa, pero luego se convirtió en una cara. Una cara que reconocí. Era mi abuela. Hasta el día de hoy, no sé por qué mi yo de 9 años, en serio creyó que lo que sea que fuera esa cosa, en serio era su abuela, y supongo que una parte de mí, solo se sentía bien por ver un rostro conocido. Creí que ella me sacaría de ese lugar. Así que intenté hablar con ella, pero no pude, pues mi boca estaba seca, y no salió ningún sonido. Solo pude mirar mientras las sombras se movían a nuestro alrededor, cambiando de forma y tamaño constantemente. Finalmente, la mujer apareció de nuevo, se acercó a mi abuela y la tocó, dejándome ver cómo mi abuela desaparecía en la oscuridad. Me encontraba atrapada en aquella casa abandonada en medio del bosque. Traté de calmarme y pensar en una manera de escapar, pero todo parecía oscuro y sin salida. Mi mente comenzó a divagar, y a pensar en lo peor que podría pasar, y si nunca salía de ahí. O si la mujer bruja volvía y me hacía algo malo. Sentía que mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras mi cuerpo temblaba de miedo. De repente, un pensamiento me cruzó la mente. Tenía que salir de ahí. Miré a aquella mujer y sin pensar en las consecuencias corría hacia ella, atravesando su cuerpo como si éste no estuviera ahí. No tenía tiempo para pensar en lo que había sucedido, solo sabía que debía seguir corriendo. Mis pasos resonaban en la madera del suelo y cada ruido me hacía saltar del susto, pero sabía que tenía que seguir adelante. Finalmente, llegué a una puerta que daba al exterior. La abrí de golpe y salí corriendo al bosque.
La luz del sol me cegó por un momento, pero luego me acostumbré a ella, corrí y corrí, sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme de ahí lo más rápido posible. De repente, vi algo extraño, era como si el bosque se estuviera moviendo y cambiando de forma. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego vi algo que me dejó sin aliento. Era una mujer que parecía ser una bruja, que parecía moverse de manera extraña, no podía ver sus rasgos, pero sentía que me estaba observando, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no me detuve y seguí corriendo, tratando de alejarme de aquella bruja aterradora. Pero entonces vi algo aún peor, era un grupo de brujas oscuras que se acercaba a mí, moviéndose con una velocidad inquietante, parecían estar hechas de sombras, y sentí que me estaban atrayendo hacia ellas. Comencé a correr más rápido, pero parecía que no podía escapar de aquellas brujas oscuras, escuchaba sus risas demoníacas y me sentía atrapada, como si estuviera corriendo en círculos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a otra cabaña en el bosque, no sabía quién vivía ahí, pero sentía que era mi única oportunidad de escapar de aquellas brujas oscuras. Entré en la cabaña y cerré la puerta detrás de mí, el interior estaba un poco oscuro y frío, pero al menos estaba a salvo, me senté en el suelo y traté de controlar mi respiración. Escuchaba los sonidos extraños de las brujas afuera y me preguntaba si aquellas brujas oscuras aún me buscaban. De repente, algo llamó mi atención. Había una pequeña ventana en la pared de la cabaña y a través de ella podía ver una figura oscura acercándose, parecía estar flotando en el aire y sentí que me estaba observando. Entonces, sin previo aviso, la bruja oscura se lanzó hacia la ventana y la rompió. Sentí un viento frío entrar en la cabaña, a través de la ventana rota, y de repente comencé a escuchar voces. Eran susurros suaves y escalofriantes que parecían venir de todas partes. Me levanté del suelo y comencé a buscar el origen de las voces, y me di cuenta de que venían de una pequeña habitación, que estaba junto a la sala principal. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente, no había nada en la habitación, solo una vieja silla y una mesa polvorienta, pero las voces se volvieron más fuertes y podía sentir que algo estaba mal. Comencé a sentir una presencia que me estaba observando, una presencia que me hacía sentir vulnerable y asustada. Algo en mí me decía que era la misma bruja aterradora de aquella casa. De repente, las ventanas comenzaron a temblar violentamente y escuché un sonido sordo en el exterior, como si alguien estuviera golpeando la cabaña con fuerza. Me quedé paralizada del miedo, sin saber qué hacer, pues sabía que esas brujas demoníacas me estaban buscando. Las voces se volvieron más fuertes y podía sentir que algo quería entrar en la cabaña. La puerta comenzó a moverse y las bisagras estaban haciendo mucho ruido, y una fuerza empujaba la puerta, como si esas brujas estuvieran tratando de entrar. Me sentía atrapada, sin saber a dónde ir o qué hacer. Las voces seguían susurrando, y sus risas aterradoras taladraban mis oídos, pero esta vez parecían estar más cerca, y sentí una presencia fría y oscura a mi alrededor, y supe que estaba en peligro. De repente, la puerta cedió y se abrió de golpe, y una de esas brujas oscuras y aterradoras se paró en el umbral, y pude sentir su presencia maligna en cada parte de mi cuerpo, pero no podía moverme, pues estaba congelada por el miedo. La bruja comenzó a avanzar lentamente hacia mí, moviéndose con una gracia inhumana. Podía ver sus rasgos, eran oscuros y retorcidos, tenía unas garras enormes en sus manos, con una sonrisa demoníaca y burlona en su rostro, y unos ojos que parecían las llamas del infierno, y yo traté de retroceder, pero la pared estaba detrás de mí. Y no tenía a dónde ir. La cabaña no dejaba de retumbar y parecía como si una fuerza invisible sacudiera la estructura de la casa. El sonido de las voces y las risas se hizo más fuerte y aterrador. Intenté taparme los oídos, pero no pude bloquear el ruido. Empecé a temblar de miedo y de frío, mis dientes castañeaban y mis manos estaban heladas. De repente, la bruja se lanzó sobre mí y me rasguñó el brazo, para después salir de la habitación. Eso me dejó consternada y confundida, y no sabía qué hacer.
De repente, escuché un susurro en mi oído, me di la vuelta y no había nadie ahí, así que comencé a correr, buscando una salida, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí, me giré para abrirla, pero se quedó atascada, empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. El ruido en la cabaña había aumentado y ahora los objetos se movían solos, me di cuenta de que esas brujas estaban tratando de asustarme y que no había ninguna salida. Me desplomé en el suelo, con las manos cubriendo mi cabeza, cerré los ojos y traté de bloquear todo el ruido, pero las voces seguían hablando, cada vez más fuerte y aterradoras, sentía que estaba perdiendo la cordura, que me quedaría atrapada en esa casa para siempre. De repente, todo se detuvo, y el silencio era ensordecedor y la cabaña estaba en calma, abrí los ojos y miré a mi alrededor, todo parecía normal. Los objetos estaban en su lugar y no había signos de la presencia maligna que me había acosado. La puerta se abrió de repente y vi la silueta de un hombre, era alto, pensé que era otra bruja como las que había visto en el bosque, pero a medida que se acercaba, me daba cuenta de que era una persona común y corriente. Me miró algo extrañado y me preguntó qué era lo que estaba haciendo ahí. Yo llorando le conté lo que me había pasado, y aunque a medida que se lo contaba, creía que no podría creerme por lo disparatada que era mi historia, pero me dijo que sí me creía. Resultaba ser que esa era la casa en la que él creció, y me dijo que de niño vivió muchas cosas paranormales en ese bosque. Me dijo que ese era un bosque muy viejo en el que habían pasado muchas cosas malas, cosas que ninguno de nosotros podríamos imaginar. Esa era la razón por la que se había ido en cuanto pudo, y desde que su padre había muerto. Solo iba esporádicamente a revisar que vagos o drogadictos no se metieran. Me contó que de niño quería ir de campamento al bosque con sus primos, les rogó a sus padres hasta que lo dejaron. Así que junto con sus primos se adentraron al bosque y todos ellos vivieron una experiencia paranormal muy extraña. Según me contó, mientras caminaban por el bosque, él vio una figura blanca moviéndose entre los árboles, se acercó para ver qué era, pero cuando llegó ahí, la figura desapareció. Él se sintió un poco asustado, pero decidió no decir nada a sus primos para no preocuparlos. Sin embargo, a medida que avanzaban, la sensación de que algo no estaba bien seguía creciendo no solo en él, sino en todos. Fue entonces cuando todos vieron a una gran figura, esta vez más cerca, era una silueta humana, pero con su rostro aterrador, unas garras enormes en sus manos y sus extremidades muy largas, con sus ojos rojos como el mismo infierno, flotando en el aire. Todos se asustaron tanto que salieron corriendo de ahí, y no se detuvieron hasta que llegaron a su casa, y desde entonces nunca más quiso volver a acampar, y se fue apenas tuvo una oportunidad. Me ayudó a regresar al parque, y esperó a que mi abuela volviera por mí. Me dijo que lo mejor era que ya nunca volviera a entrar a ese bosque. Yo le dije que estaba bien, y que no volvería a hacerlo, y cumplí mi promesa. No tengo la menor idea de él por qué pasan esas cosas en ese bosque, tal vez todo gire en torno a esa casa abandonada, supongo que nunca lo sabré con certeza, solo sé que lo que viví es real y escribo esto, para que no le pase a nadie más. Aún vivo con esa marca en mi brazo, la marca de la bruja. Mi nombre es Juan Carlos, soy un joven de 23 años, que nací y crecí en el apacible y pintoresco poblado de Michoacán de Ocampo, México. San Juan, mi hogar, se distingue como un rincón lleno de historias fascinantes y relatos sobre espíritus ancestrales que han dejado su huella en la memoria del lugar. En este tranquilo pueblo, las leyendas cobran vida y se entrelazan con la realidad, convirtiendo cada experiencia en algo inolvidable. Fue en una noche de luna llena, cuando mi propia historia tomó un rumbo inesperado, cuando ni una sola alma viva está por las calles, solo aquellas que les gusta la oscuridad. Solíamos encontrarnos regularmente en las afueras de la casa de un amigo, para compartir historias de terror, una tradición que manteníamos viva cada fin de semana. Los sábados por la tarde, nos ocupábamos de recolectar leña y algo para comer. Una vez que todo estaba listo,
encendíamos una fogata y nos acomodábamos a su alrededor para charlar. Normalmente, las historias que compartíamos se centraban en el género del terror, y aunque mayormente éramos amigos, ocasionalmente se unían los padres de alguno de nosotros o algún vecino curioso. Fue en una de esas veladas, cuando nos narraron una historia que dejó una fuerte impresión en mi vida. No solo por lo que contaron, sino por las experiencias que viví después de ese momento. En esa ocasión, nuestro inicio fue algo tardío, debido a la demora en la búsqueda de leña, gran parte de la cual aún permanecía húmeda, por el frío que se experimentaba en la zona en esos días. Después de recoger los suministros, nos dimos cuenta de que la reunión sería más corta de lo habitual. Fue entonces, cuando uno de mis amigos reveló que su tío estaba de visita y lo había invitado a unirse a nuestra velada, pues tenía una historia interesante que contarnos. Al presentarnos a su tío, noté en él una actitud nerviosa y una mirada perdida, aunque aparentaba ser una persona agradable. Mi amigo le explicó nuestras costumbres nocturnas, destacando nuestra afición por contar historias de terror, y le propuso que compartiera su experiencia con La Llorona. Al principio, el señor se mostró algo inquieto al escuchar ese nombre, se mostró algo renuente a participar, pero después de cierta insistencia por parte de su sobrino, finalmente accedió. El tío, de nombre Gabriel, compartió con nosotros una experiencia que marcó su vida. En sus días de trabajo en la tierra, Gabriel notó que sus compañeros de labores se retiraron más temprano de lo habitual, lo cual le pareció extraño. A pesar de que aún faltaban unas horas para la puesta del sol y la falta de luz no era una razón válida para abandonar el campo, decidió continuar con sus tareas. Sin embargo, aproximadamente una hora después, se dio cuenta de que incluso la camioneta que los había llevado hasta ahí, ya se había ido. Inicialmente, se disgustó pensando que tal vez le estaban gastando una pesada broma al olvidarse de él. Con cierto enojo, recogió sus pertenencias y se apresuró de regreso a casa, caminando junto al canal para no perderse entre los diversos cultivos. Sin embargo, a medida que avanzaba, notó que la luz del día se desvanecía rápidamente y aún le quedaba un buen trecho por recorrer. Apenas podía distinguir las luces titilantes del pueblo a lo lejos. La oscuridad lo envolvió en cuestión de minutos, y además de la falta de luz, Gabriel empezó a perder la batalla contra los molestos mosquitos que lo acosaban. En un intento desesperado por protegerse, decidió usar su camisa como una especie de máscara improvisada, cubriéndose el rostro. Luego, se puso el suéter para estar más resguardado. Aunque su visibilidad era limitada, esta estrategia le permitió avanzar en su camino a casa. Continuó su camino, y fue entonces cuando percibió una extraña luz que pensó que provenía de una casa cercana. La luz se intensificaba y se movía de un lado a otro, desconcertando a don Gabriel, quien se dio cuenta de que no era algo común. Aquella luz no representaba una morada cercana, era algo que se acercaba rápidamente a él. De repente, resonó en el aire un lamento profundo y espeluznante. «¡Ay, mis hijos!», se lamentaba con una voz femenina. El aire abandonó los pulmones de don Gabriel, quien se percató de la presencia que se aproximaba velozmente. Corrió hacia uno de los puentes del canal y se refugió debajo de él. Todo se sumió en un silencio repentino, ni siquiera los insectos producían ruido. Solo lograba escuchar los latidos acelerados de su corazón y su propia respiración. De pronto, el lamento resonó nuevamente, pero esta vez más cerca de él. En ese instante, una intensa luminiscencia cruzó sobre el puente. Don Gabriel observó en el reflejo del agua del canal, como una silueta brillante pasaba sobre él hasta desaparecer. Los sonidos de la naturaleza regresaron, y con ellos, el zumbido de los molestos mosquitos. El señor inhaló profundamente, salió de su escondite y escudriñó a su alrededor en busca de la Llorona. Fue entonces cuando sintió una mano helada posarse en su hombro.
Al girarse, se encontró con una mujer vestida de blanco, de rostro tan pálido que era imposible apartar la mirada. Aquella mujer abrió la boca de manera horrible, que por dentro estaba oscuro, no se le veían dientes, en sus ojos, solo se veían las cuencas y se acercó a don Gabriel, derribándolo de un empujón al suelo. Este último se apartó rápidamente, cubriéndose el rostro para no verla. La mujer soltó un lamento aún más estremecedor que los anteriores y se alejó del lugar, dejando a don Gabriel temblando y sin aliento. La historia que compartió nos dejó a todos boquiabiertos. A don Gabriel le había sucedido este incidente recientemente y la experiencia aún lo mantenía inquieto. A pesar de que habían transcurrido algunos días, no se sentía con ánimos de regresar al lugar de trabajo. Un par de horas después de narrar estas historias, la fogata se consumió por completo y cada uno de nosotros se retiró a sus respectivos hogares. En ese momento, experimenté una sensación de inquietud y miedo inexplicables. De alguna manera, parecía como si presintiera lo que me iba a suceder. Mi vivienda se encuentra prácticamente al lado del arroyo, siendo la más alejada de las demás casas. La falta de alumbrado público en nuestra área hace que la única luz que ilumina el exterior de mi casa sea el cálido resplandor amarillo, proveniente de la lámpara que mis padres encienden por las noches. Cada vez que retorno de nuestras reuniones, este foco se convierte en la única guía brillante que dirige mi camino de vuelta a casa. Me encontraba caminando en la oscuridad, manteniendo mi mirada fija en el punto brillante a lo lejos. Sin duda, recordaba las historias que habíamos compartido esa noche, pero una en particular no dejaba de rondar mi mente, la leyenda de la Llorona. En ese momento, me dejé llevar por mis pensamientos y, de repente, escuché un lamento no muy lejos. Mis nervios se agitaron, pero pronto me di cuenta de que era simplemente el aullido de un perro. Cualquier sonido, incluso uno familiar, me ponía los nervios de punta en esa oscuridad. Había escuchado muchas historias de mis amigos, pero había algo en particular en esta que me dejó muy inquieto. Traté de enfocar mis pensamientos en lo que haría al llegar a casa, ponerme la pijama y arroparme en mi cama caliente. No quería distraerme pensando en algo que quizás no tenía importancia. Sin embargo, de repente, la luz exterior de mi casa se apagó. Aunque aún me faltaba un buen trecho para llegar, en la completa oscuridad, el trayecto sería complicado. En ese momento, una ventisca fresca y helada recorrió mi espalda, el frío hizo que me estremeciera aún más y un horrible silbido se mezcló con el viento. Siendo un pueblo en el que vivo, se hablaba mucho sobre el Santiaguillo, una antigua leyenda que menciona que si escuchas al viento silbar, lo mejor de todo sería huir del lugar, pues algo malo pasaría. Así que sentí la urgencia de apresurarme antes de convertirme en víctima de lo sobrenatural. Pensé que la mejor decisión sería continuar caminando en línea recta. A medida que avanzaba, mis ojos se iban acostumbrando a la oscuridad, aunque no tanto como me hubiera gustado. Sentía que me acercaba, ya que había recorrido un buen trecho y según mis cálculos, estaba a pocos metros de casa. Sin embargo, nada a mi alrededor me resultaba familiar, y esto me desconcertaba bastante. Aunque yo sabía bien que en la oscuridad nuestra percepción de las cosas se altera, esperaba reconocer al menos algunos puntos familiares en el camino de regreso a casa. Pero todo me parecía extraño. De repente, escuché una voz a lo lejos, una mujer que parecía llamarme. Supuse que era mi madre, preocupada por mi ausencia, por la falta de luz exterior y que a lo mejor estaba gritando desde casa. La voz se volvió más un lamento que un llamado. Respondí gritándole que estaba aquí, y de repente, la silueta de una mujer emergió de la oscuridad. Me alegré al pensar que me buscaban, parecía ser que sostenían una linterna que permitía ver a la distancia. Corrí hacia ella, tropezando con la hierba y las piedras, no me importaba, pues tenía ya la emoción de estar cerca de casa. Pero la luz se desvaneció de nueva cuenta, sin embargo la voz de la mujer volvió a resonar en mis oídos.
Pensé que lo mejor sería seguir la voz, y todo indicaba que me llevaría hasta la orilla del río que atravesaba el pueblo. Y entonces, la vi con mayor claridad, era una mujer vestida de blanco, parada al borde del agua. Sus sollozos eran desgarradores, llenos de dolor y pérdida. Sin duda no se trataba de mi madre, inmediatamente a mi mente vino la historia del tío de mi amigo, no podía creer que realmente me estuviera pasando a mí. Pero lo dudé, me pareció mucha coincidencia, así que me acerqué a ella, pensando que necesitaba de mi ayuda, quizás también se había perdido en la oscuridad. Pero cuando intenté hablarle, ella giró y pude ver su rostro, o mejor dicho, lo que debería haber sido su rostro. Donde deberían haber estado sus ojos, solo había cavidades oscuras, y su boca era una abertura sin fin. Retrocedí horrorizado, pero tropecé y caí al suelo. Ella se acercó a mí, su voz resonando en mi cabeza: ¡ay, mis hijos! Quise gritar, quise huir, pero estaba paralizado por el miedo. La figura se acercó más y más, hasta que su rostro se cernía sobre mí. Estaba seguro de que iba a morir, cuando de repente, un grito desgarrador llenó el aire. La figura se retorció y se alejó de mí, volviendo a la orilla del río y desapareciendo entre la niebla. Me levanté después en cuanto sentí mis piernas, corrí como loco hacia donde fuera, temía que aquella mujer fuera detrás de mí. Entonces, como si fuera un milagro, el terreno me comenzó a resultar familiar, miraba a mi alrededor y las cosas ya eran más claras, empecé a notar el brillo de las luces, de las casas más lejanas y por fortuna mía, mi casa estaba a tan solo unos metros. Apenas entré a ella, mi madre estaba ya a punto de salir a buscarme, la abracé y le conté lo que me había ocurrido. Me regañó diciéndome que ya me había dicho que no contara esas historias de terror con mis amigos, que solo harían que mi mente se distorsionara y que me imaginaría cosas que ni existían. Le di la razón, yo mismo estaba obsesionado con la historia de don Gabriel, así que me hice a la idea de que todo fue mi imaginación. Pero esta tranquilidad no duró mucho. Pasaron los días, y mi encuentro con la Llorona se había convertido en algo que guardé solo para mí. Me daba algo de pena contarle a mis amigos lo que me sucedió, no quería que pensaran que me dejé llevar por las historias de la otra noche. Lo mejor que pude hacer fue guardarme lo sucedido. Yo trabajo en una panadería, usualmente suelo quedarme en la noche yo solo, cuidando el horno y procurando dejar todo listo para mi patrón, quien llega temprano a meter los bolillos y teleras para la mañana. Me encontraba limpiando y pensando en otras cosas, cuando de pronto escuché el sollozo de nueva cuenta. Esta vez no era tan tarde como la noche anterior, pero al mirar por la ventana, me di cuenta que la calle estaba a oscuras y en absoluto silencio, era el mismo ambiente de la vez pasada. Esta vez la voz venía de la calle, pude darme cuenta, pues seguí el sonido. A lo lejos en la calle, una mujer estaba de pie justo a mitad de la calle, parecía caminar de manera intermitente, como si su cuerpo le pesara demasiado. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ella apareció justo frente a la panadería y se lamentó de nuevo por sus hijos. Me sentí en cierto modo a salvo donde estaba, pero mi tranquilidad se desvaneció, cuando ella giró su cabeza en dirección a la panadería y me vio por la ventana. Era como si supiera todo el tiempo que la estaba observando. Ella levantó su mano hacia mí, por un segundo sentí que me quitaría la vida del miedo, se lamentó de manera aterradora y con mayor volumen, me miró fijamente, y después de eso, la mujer bajó su mano y giró la cabeza. Fue como si su cuerpo completo parpadeara y se desvaneció. El aliento volvió a mí. Sentí que regresaba a la vida de nueva cuenta. Miré el reloj de pared, ya era tarde y sin duda mi madre estaría preocupada por mí. A quien he tenido la confianza de contarle mi historia, me ha dicho algo que me ha dejado pensando mucho. En ambas situaciones, coincidió que mi propia madre ya me estaba procurando por lo tarde que era y estaba angustiada por mí. Esto de algún modo provocó que esa inquietud de mi madre atrajera a la Llorona hasta mí. Además,
Todo indicaba que al entrar yo a esa absoluta oscuridad, de algún modo había pasado a alguna especie de dimensión astral. Un lugar al que quizás con nuestra simple percepción no podamos detectar. Esto me ha dejado mucho en qué pensar. Sobre todo en el otro mundo al que solo los espíritus pueden entrar. Es difícil saber bien las intenciones de las personas hoy en día. No sabemos qué personas están bien, si hay personas con embrujos o si estas personas son realmente personas y no demonios que caminan junto a nosotros. Siempre he sido sensible a las energías, desde que era muy niño, a veces paso por un lado de las personas y me dan escalofríos. Mi abuela, que era bruja, me explicó que este fenómeno me ocurría, gracias a que yo había heredado su don, y cada vez que sentía esto, era porque esa persona cargaba algo consigo, ya fuera una maldición o si la persona me causaba repulsión, era muy probable que se dedicara a la brujería y magia negra. Hace un tiempo, fui testigo de una historia tan increíble como oscura, que desde hace tiempo sentía miedo de transcribirla, pues los hechos están íntimamente relacionados con el diablo y ese ser, una vez que le ha echado el ojo a un alma, suele atormentarla en busca de su luz. Hace algunos años, me reencontré con un amigo de la infancia, no sé cuánto tiempo tendría sin verlo, pues inmediatamente que se casó, migró a los Estados Unidos y desgraciadamente no tuvo suerte, ni en el trabajo, ni en su matrimonio. Aunque no lo admitió, yo presentía que estaba en depresión, sabía que él era dado a los excesos, le gustaba emborracharse hasta perder la razón, incluso supe de un par de veces que le entró a las drogas. No quise juzgarlo, al contrario, estuve cerca de él, pero él no era dado a demostrar sus emociones, seguía siendo el mismo bromista que solía ser, sin embargo, su rostro de vez en cuando se tornaba triste. Un día, nos quedamos tomando unas cervezas afuera de mi casa. Aún no me sentía mareado, me habría tomado apenas un par de latas, sin que supiéramos de dónde, apareció un hombre alto, alrededor de 1,85 m, llevaba un traje azul marino brillante, con un sombrero, tenía la piel muy blanca. No recuerdo cómo era su cara, nos saludó de mano y como si nos conociera a la perfección, nos sacó plática, su manera de hablar era muy educada, parecía un hombre de mucha cultura. Comenzó a hablar de temas que a mí me interesan muchísimo, le ofrecimos una cerveza, pero él la rechazó educadamente, en eso salió mi abuela de mi casa, y me llamó de un grito. Mi abuela no quiso salir del enrejado en la entrada de la casa, me acerqué a ella y de inmediato me indicó en voz baja que me metiera a la casa. Renegando le dije que no me metería, no obstante, mi abuelo insistió en que me metiera de inmediato. Noté rara a mi abuela, no me hablaba en tono de regaño o enojo, sino que se veía asustada, en eso me giré para despedirme de Carlos, entonces noté que el hombre del traje azul ya no estaba junto a él. Volté a ver a mi abuela, que con la pura mirada me decía, te lo dije. Me acerqué a Carlos y le pregunté a dónde se había ido el sujeto, él me respondió que no sabía, que cuando volteó a saludar a mi abuela, el hombre desapareció, pero que antes de irse le dijo su nombre. Carlos no pudo recordar el nombre del hombre, solo me dijo que debía ser extranjero, pues sonaba raro, solo se acordaba que empezaba con la letra M, me metí a mi casa y mi abuela ya tenía lista el agua bendita. Me roció todo y después me puso a rezar varios credos, enfrente de un enorme crucifijo, que tiene a un lado de la puerta de entrada, y me preguntó, que si no sabía con quién había estado hablando, yo le respondí que no, ella me respondió que ese hombre era el diablo. Me sentí muy asustado, aunque no podía asegurar que ese hombre fuera el mismísimo demonio, pues, cuando hablé con él, no sentí nada extraño, incluso se me hizo una persona agradable, aún así, no quise contradecir a mi abuela. Pasaron varios días, para que volviera a toparme con Carlos, el tipo se veía muy mal, se veía desaseado y su sonrisa había cambiado, lo que antaño fue una sonrisa burlona, ahora era una sonrisa malévola. Me dio tristeza verlo en ese estado, más cuando alguien cae tan feo en el vicio, no hay mucho que puedas hacer,
por más que lo intentes. Mientras esa persona no quiera ayudarse a sí misma, poco o nada se puede lograr. Como no quise fomentar su alcoholismo, ni ser parte de sus juergas, Carlos dejó de frecuentarme y volví a perderle la pista por algunas semanas. Recuerdo que lo vi en marzo, se veía fuera de sí, me dijo cosas que en ese momento no les encontré mucho sentido, y me comentó que hizo un pacto con el diablo y que se escondería unos días. Llevaba un morral en el hombro y un enorme cuchillo en la mano. Inmediatamente de que me dijo esto, se fue y no volví a verlo pasado más de un año. No entendía lo que me decía, yo sabía que él no era de ese tipo de personas que creen en la brujería. Cuando me dijo que vendió su alma, creí que había hecho algo muy malo, como acuchillar a alguien, mas no le vi ninguna mancha de sangre, ni en la ropa ni en el cuchillo. Me olvidé de Carlos, aunque no lo aceptemos, las personas solemos ser un poco desapegadas de otras, amigos se van, nuevos amigos vienen y yo me entretuve en otras cosas. Entré a la Facultad de Leyes, en la Universidad de Guadalajara, y un año después de que me gradué, me casé, y un día, llegó a mi despacho Carlos. Juro por Dios, que ese hombre no era el mismo que fue mi amigo, se veía muy cambiado, en todo sentido, sus ojos se veían sin ningún brillo, llevaba la barba mal afeitada, se veía muy desaseado, pues parecía un envase vacío. Él me dijo que si tenía tiempo de escucharlo, le dije que podía tener una hora libre si así lo quería, y que si necesitaba ayuda, con gusto haría aquello que estuviera dentro de mis posibilidades. Pero me dijo que lo único que necesitaba era que lo escuchara. Me quedé en silencio y escuché su historia. Comenzó recordando a aquel hombre del traje azul. Según eso, después de aquella vez que lo vimos, lo volvió a encontrar, y el hombre le dijo que sabía muy bien cómo se sentía Carlos. Le dio una tarjeta que me enseñó. Mientras me platicaba, venía un teléfono con el nombre de organización parecida a esas, donde ofrecen ayuda a adictos, solo que en lugar de traer grabados símbolos cristianos, llevaba algunos símbolos un poco raros. Carlos continuó diciéndome que llamó al número de la tarjeta, donde le agendaron una cita y lo llevaron a una especie de retiro espiritual, donde me aseguró, fue testigo de los peores horrores que jamás vivió, pero no me quiso contar muchos detalles. Solo me dijo que en ese lugar no los ayudaban realmente, que al contrario, les ofrecían drogas y alcohol a cambio de participar en ciertas ceremonias, algo así como una especie de misa negra, donde se reunían personas muy extrañas, de las que ahora dudaba si eran en verdad humanos. Se despertó la curiosidad en mí. Soy un católico fiel y de ninguna manera participaría en algún ritual de este tipo. Sin embargo, debo de aceptar que siempre he tenido cierto gusto por este tipo de historias, quizás por mi sexto sentido, o porque mi abuela me solía contar ese tipo de historias. Carlos no me quiso contar más allá, solo terminó la historia, diciéndome que le obligaron a hacer cosas horribles, pero que apenas tuvo oportunidad, se escapó, corrió a la carretera y pidió un aventón. Cuando terminó su historia, me pidió ayuda, mencionó que acudía a mí, porque sabía que yo veía cosas que las demás personas no. Le dije que no entendía para qué me necesitaba, no me quiso decir exactamente qué necesitaba, solo me pidió que lo llevara a aquel lugar donde estuvo. Yo tengo un cliente en Arandas, por lo que se me facilitaba pasar un fin de semana allá, y se me hizo fácil acceder a la petición de Carlos, no tanto por ayudarlo, sino por saber en qué lugar se reunían aquellas personas y también ver lo que hacían. Accedí a ayudarlo, llamé a mi cliente, que amablemente me prestó una casa de campo. Mi esposa no pudo acompañarme, ella es agente de seguros y tuvo viaje ese fin de semana. Agradezco a Dios que no me pudiera acompañar, porque hubiera sido víctima de todo lo maligno que viví. Llegamos un viernes por la tarde. Por más que le preguntaba a Carlos sobre lo que necesitaba hacer allá, no lo lograba hacer confesar, solo me dijo que primero iríamos a visitar a un conocido suyo. El hombre vivía a las afueras del pueblo, era una persona normal, supuestamente se dedicaba a la siembra de agaves. Comimos en su casa, Carlos y él bebieron algo de alcohol. Después de comer,
Carlos me dirigió por un sendero a las afueras de los plantíos de agave, caminamos por una brecha hasta salir a una planicie despejada, donde estaba un olmo enorme, con una mesa encarnada en sus raíces. El árbol estaba lleno de cruces volteadas y de otros símbolos tallados en su corteza. Carlos me indicó que la casa de donde escapó se encontraba cruzando un cerro. Me explicó que las personas que acudían a estos lugares no eran ni siquiera de aquí, mayormente eran extranjeros. Tras un largo y cansado camino, alcanzamos la propiedad de la que me habló. Parecía abandonada, era un lugar enorme y parecía una hacienda. Le pregunté a Carlos por qué quería regresar al lugar de donde había huido. Me dijo que supuestamente las personas que organizaban las misas negras abandonaron el lugar, pero que necesitaba verlo con sus propios ojos, para recuperarse del trauma, aparte de que dejó su mochila con la única foto de su hija. Las palabras de Carlos me dejaron confundido, sentía que me mentía y quizás me ocultaba algo, pues yo ni siquiera sabía que tenía una hija. No se veía ni un alma, no había autos, ni marcas de rueda en la brecha, pero aún así me sentía intranquilo, quién sabe con qué personas nos fuéramos a topar. Al acercarnos a la casa, pude darme cuenta que varios de los vidrios en las ventanas estaban llenas de grafiti y rotas. En otros sitios, las puertas fueron arrancadas. Caminamos alrededor de la casa, hasta encontrar lo que Carlos decía, era la cocina. Pudimos ver a través de la ventana que la mesa seguía ahí, con muchos platillos servidos, pero toda la comida hervía en gusanos. No sé cuánto tiempo llevarían ahí los alimentos, pero, por su estado, creería que no más de una semana. Le dije a Carlos que no creía que el sitio estuviera completamente abandonado. Entonces me dijo que esas comidas eran una especie de sacrificio, que las servían y no dejaban que nadie las tocara, en cambio las dejaban echarse a perder, pues esto lo hacían como una burla hacia Dios. Carlos me indicó que entráramos. Yo realmente no quería entrar, sentía curiosidad, pero mi sexto sentido estaba alerta, y siempre que éste se me activa, siento como escalofríos, pero aún así seguía a Carlos, y mientras entraba a la casa, noté ciertas cicatrices horribles en su cuello, pero 2 de ellas aún no sanaban. Le pregunté que en dónde se las hizo, y me dijo que se cayó en unas zarzas silvestres. No le creí, pues las heridas eran demasiado profundas como para haber sido producidas por unos arañazos. El cuarto de entrada estaba vacío, al igual que la fachada de la casa. Los grafitis decoraban sus enormes muros. En verdad me sorprende que alguna persona aparte de nosotros se haya atrevido a entrar a ese lugar y rayarlo. Hasta la fecha no sé de dónde salen grafiteros por todos lados. Vi un cuadro roto encima de un arco que daba acceso al resto de la casa, y Carlos me explicó que antes ahí estaba una pintura dedicada al diablo, que no era aterradora, sino que representaba a un hombre de rasgos angelicales. Atravesamos el arco de entrada y nos recibió un olor asqueroso que no puedo explicar. No era como suele oler la basura o los cadáveres, era un aroma más parecido a azufre mezclado con alcohol. Y en la siguiente sala, estaba adornada solo por un par de sillones destrozados. Todo estaba cubierto de excrementos y latas de cerveza. No soportaba el olor, sentía muchas ganas de vomitar. Le dije a Carlos que mejor nos fuéramos, pero me ignoró y caminó rápido al final de la sala hasta llegar a unas escaleras. Al fondo estaba la cocina, al lado la entrada a una habitación vacía y del otro lado salías a un patio. Carlos corrió en dirección al patio, lo seguí, pero se me perdió de vista rápidamente. Cruzando el patio, todo parecía un maldito laberinto, pues tenía muchas habitaciones y puertas interpuestas. No tardé en perderme. Llegué a un lugar que supuse era el baño. Estaban varias regaderas unas junto a otras, y de un par de tubos colgaban unas cadenas oxidadas. Comencé a llamar a gritos a Carlos, sin embargo, no recibí respuesta, pero mi sexto sentido se activó y comencé a sentir un escalofrío muy intenso, pues sabía que algo malo estaba cerca. En eso escuché algo que se arrastraba por el azulejo de la pared. Sabía que iba a haber algo, y en eso
se me reveló un espectro. Era un hombre con una obesidad extrema, se arrastraba como un gusano por el baño, tenía los ojos en blanco, decía maldiciones y babeaba. Saqué un crucifijo que cargo siempre conmigo, lo sostuve en mi mano derecha y comencé a rezar la Magnífica, que es una oración muy poderosa, enseñada por mi abuela, y el ente se arrastró hacia atrás lanzando un chillido, que me dejó aturdido. Hasta la fecha no conozco una oración más poderosa, sin embargo, nada me preparó para lo que estaba a punto de ver. Apenas me reponía del aturdimiento, cuando entró Carlos, me dijo que me había estado buscando, que estábamos cerca de las habitaciones donde los encerraban, se veía muy nervioso, tanto, que las manos le temblaban y se tropezaba al caminar. Le dije que el lugar estaba habitado por seres de oscuridad y que lo mejor era irnos de inmediato. Pero me respondió que solo era cuestión de bajar a donde estaban las habitaciones, que estaba seguro encontrar la foto de su hija en donde la escondió. Me llevó a través del laberinto de pasillos, hasta llegar a unas escaleras. Carlos me dijo que ahí era donde dormían, me indicó que entrara, pero dejé que él fuera primero, pues ya desconfiaba de él. El lugar apestaba a encerrado y a ratón, noté de inmediato algunas veladoras encendidas, mucha basura en el piso, era obvio que alguien seguía habitando el lugar y en el lugar había varias literas triples, con varios lazos amarrados, en el piso encontré algunos rosarios. Carlos movió una litera y enseguida se puso a retirar un ladrillo del muro. Ahí fue cuando me di cuenta que me estuvo mintiendo todo el tiempo, pues de su escondite sacó un cráneo de algún animal, con alfileres en los ojos y un símbolo tallado justo por encima de los ojos. Apenas vi esto, le empecé a reclamar, me pidió disculpas, y después me dijo que si me hubiera dicho la verdad, no habría accedido a acompañarlo. Le exigí que me contara la verdadera razón por la que nos encontrábamos en ese lugar, y cuando Carlos iba a comenzar a hablar, se escuchó un quejido debajo de una de las literas. Salió un hombre en muy mal estado, tenía la piel pegada a los huesos y estaba muy sucio, se puso en pie rápidamente y se dirigió contra mí, ni siquiera pude esquivarlo, cuando me encajó un picahielos en un costado. Carlos se me quedó mirando sin hacer nada por ayudarme. Mi respuesta fue soltar un puñetazo en la cara al sujeto. Fue tal el nivel de adrenalina en mi sangre que de la fuerza lo tumbé al piso. No me quedé a ver si se levantaba, maldije a Carlos y corrí fuera de esa asquerosa habitación. No sé ni cómo lo hice, pero logré salir de ese laberinto de habitaciones y pasillos. Me ardía la herida, no me quería revisar, pues sabía que en cuanto viera el daño, el dolor se desencadenaría en mi cuerpo. No tardó en alcanzarme Carlos, me gritaba que lo esperara, yo lo ignoré y seguí caminando. Iba llegando justo a la primera habitación, cuando Carlos me jaloneó la camisa, me giré en dirección hacia él, para exigirle que me dejara en paz, pero ya tenía una mirada horrible, parecía fuera de sí, y llevaba también un picahielos. Comenzó a decirme que no tenía otra opción, que era él o yo le advertí que si se me acercaba lo mataría a golpes, y en eso, apareció una mosca de un tamaño poco común y se interpuso entre ambos. El semblante de Carlos cambió, ahora se veía aterrado. De un segundo a otro, un enjambre de moscas apareció, Carlos gritaba como loco, decía una y otra vez, que me llevaran a mí en su lugar. Sabía que era lo que ocurría, era una aparición demasiado tenebrosa, aquello tenía que ver con el mismísimo príncipe de las tinieblas, me encomendé a Dios y salí huyendo del lugar, y por fortuna aún había luz. Fue tal mi adrenalina, que no paré hasta llegar a la casa del hombre que nos invitó a comer ese mismo día. Miró mis heridas y rápido me atendió, por fortuna no era tan profunda, aún así me hizo el favor de llevarme a un puesto de la Cruz Verde, para que me pusieran la vacuna contra el tétano. Me sentía muy mal, incluso me comporté grosero con el conocido de Carlos, y es que en ese momento estaba paranoico. No obstante, una vez que vi las buenas intenciones de esta persona, le agradecí y dejé mi número, pues me quiso platicar algo referente a Carlos, pero no quise escucharlo en el momento. Le di mi número y le pedí que me llamara en la semana, pues pensaba darle algo de dinero en agradecimiento por haberme atendido.
Decidí irme de inmediato a mi casa, ni siquiera regresé a la casa que me prestó mi cliente y a los 6 días de lo ocurrido, enfermé, fue muy extraño, me encontraba en mi despacho, no me sentía débil, ni congestionado de la nariz, simplemente de repente, se me elevó la temperatura tan intensa que me hizo convulsionar. Me llevaron de emergencias a un hospital, me practicaron estudios de la cabeza a los pies, me sacaron sangre, sin encontrar nada que me ocasionara esa fiebre repentina. Estuve en observación un par de días y luego me mandaron a mi casa. Estando en casa me sentía aún peor, pues una debilidad invadió mi cuerpo. Pasé un par de noches delirando, siempre era lo mismo, el enjambre de moscas aparecía de la nada en mi habitación, escuchaba un chillido horrendo, y momentos después, las moscas desaparecían dejando a la vista un cuerpo sin piel. Reconocía quién era, por la sonrisa malévola, solo podía ser Carlos, mi esposa me estuvo atendiendo, ella no es creyente de temas paranormales, incluso hoy en día, duda de mi clarividencia, no obstante, en esa ocasión, viéndome tan mal y que nada me ayudara, fue a traer a mi abuela. Mi abuela llegó acompañada de un sacerdote que es amigo de la familia, entre los dos realizaron una especie de exorcismo, durante ese rito, yo caí en una especie de trance, realmente recuerdo poco de lo que ocurrió, pues estaba inconsciente y no sabría repetir las palabras que usaron o qué fue lo que hicieron, solo recuerdo sentirme muy pesado. Ver todo negro y sentirme completamente vacío. Después de terminada la sesión, sentí mucha paz, sin embargo, la herida en mi costado me duele cada vez que siento alguna presencia extraña y lejos de ver este dolor como algo negativo, lo siento como algo útil, sobre todo cuando me quiero alejar de los espíritus malignos. Pasó el tiempo, ya no supe nada de Carlos y comenzaba a olvidarme de ese terrible acontecimiento, cuando recibí una llamada, era el hombre que me llevó a la Cruz Verde aquella ocasión, me preguntó por Carlos, que si no lo había vuelto a ver, le dije que no y que en verdad no sentía nada de ganas de encontrármelo. Me contó que él tampoco lo volvió a ver, pero que meses antes de esa visita, había visto a Carlos una noche de marzo junto a otra persona, practicando brujería debajo de un olmo junto a su finca. Él y varias personas pensaban que Carlos tenía pacto con el diablo, no soporté escuchar esas palabras, yo sabía muy bien que era un hecho. Le conté lo que atestigué a este hombre en el teléfono, después me dijo que era muy posible que Carlos quisiera entregarme en su lugar y que esa casona al final de la brecha perteneció a un extranjero, que casi nunca asistía, que él lo habría visto en escasas ocasiones, pero que era un hombre algo raro. Vestía de manera extravagante y siempre iba acompañado de personas en situación de calle. Antes de colgar, le ofrecí algo de dinero por haberme ayudado esa vez, sin embargo, no quiso aceptar nada. Y no quiero ni imaginarme qué blasfemias realizarían en esa finca. Me quedan mis dudas acerca de la verdadera nacionalidad de ese hombre, quizás vendría del mismísimo infierno, quién sabe, espero y no regrese jamás. Hace pocos días, vi a Carlos rondando la plaza, estaba muy mal, tenía la mitad de la cabeza sumida, lo que le dejó mal en su habla y movimientos. Les pregunté a sus parientes acerca de lo que le pasó, pero nadie sabe decírmelo, hay muchas contradicciones, yo pienso que así quedó, una vez que el diablo le cobró su deuda, aunque no sea ciencia cierta, que fue lo que pidió en ese pacto. Y no quisiera saberlo, probablemente son cosas que te quitan el sueño. Un tiempo estuve perdido en el vicio del alcohol, este tipo de comportamiento logra destruir las relaciones con la familia, uno no lo ve así, pues todo es normal, mi esposa y algunos de mis hermanos tuvieron la gran idea de enviarme a un retiro espiritual sin mi consentimiento. Me engañaron diciéndome que una hermana de mi mujer nos invitaba a una fiesta, como no tengo auto, mandaron a uno de mis hermanos por mí, y cuál sería mi sorpresa, que llegó en un auto que no era el suyo. No se me hizo extraño, pues en ocasiones, toma prestado el auto de mi hermano mayor,
para irnos a su casa en La Calera, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. De hecho, esa fue la dirección que tomamos. Esto me hizo sospechar que todo era un plan para encerrarme en un centro de rehabilitación. Me asusté y me puse agresivo, pero mi hermano intentó hacerme entrar en razón. Fue entonces cuando me explicó que íbamos en dirección a un retiro espiritual que duraría solo 3 días. Según él, eso sería lo mejor para mí, pues regresaría renovado. Me dejó en una intersección junto a varias personas que estaban afuera de una camioneta van. Nos subimos y agarramos carretera, dimos vuelta en una brecha en dirección a la sierra. No vi ningún señalamiento que me indicara dónde estaba, pues sinceramente, pensaba escaparme en cuanto tuviera oportunidad. Me habían contado historias acerca de lo que les hacían en esos supuestos retiros espirituales, y no pensaba soportarlo. Llegamos hasta una hacienda, donde de inmediato nos pasaron a una capilla. Ahí nos retiraron los celulares y todos los objetos con los que pudiéramos hacernos daño. Yo no quise oponer resistencia ya, intenté obligarme a creer que esta experiencia me ayudaría. Comencé a sentirme mal desde un principio. Era como si todas las resacas acumuladas se apoderaran de mí, y en un intento por disminuir mi malestar, comencé a mirar el lugar en el que estaba. Se veía antiguo, aunque no descuidado. Se nos dijo que el lugar era una hacienda, aunque yo más bien le veía pinta de ser un edificio religioso, pues los detalles de este tipo se veían por doquier. Incluso en la misma construcción podías ver detalles que formaban una cruz. Fueron varias las dinámicas que nos pusieron a hacer. Para una de ellas, nos llevaron a uno de los tantos patios. El lugar se encontraba frente a un cerro. Esa parte sí se veía muy descuidada, pues la maleza no dejaba ver los detalles en los muros que marcaban el límite del edificio hacia el campo. Lo único que sobresalía de la maleza era la cúpula de un pequeño edificio. Nos pusieron a realizar unas oraciones extrañas, y en medio de la dinámica, miré en dirección a la cúpula. Entonces vi un enorme animal parecido a un gato, pero con el rostro extraño. Me tallé los ojos y volví a mirar en la misma dirección. Pero el animal saltó en dirección al cerro y desapareció. Me quedé pensando en el rostro del animal, pues no le encontraba forma. Se parecía al de las lechuzas. Le pregunté a una persona que estaba a un lado mío si había visto al animal, pero él me dijo que no. Uno de los organizadores me separó del grupo, y como castigo por no participar en la dinámica, me encerraron en una habitación. Se me encargó realizar una carta a mí mismo. No hice nada y me quedé dormido en el piso. Después de un rato, me despertaron unos gritos, y cuando menos lo esperé abrieron mi puerta. Era uno de los organizadores. Me dijo que una persona resultó herida por un animal salvaje. Nos reunieron de nuevo en una capilla dentro del edificio. La persona herida era una chica de unos 19 años, y tenía un horrible rasguño en el brazo izquierdo. La herida no se veía tan grave, pero la chica se veía histérica, y decía que un monstruo la había atacado. Uno de los organizadores nos dijo que la atacó un gato montés, por lo que el resto de las dinámicas se realizarían dentro del edificio. La chica llorando pedía que la mandaran a su casa, pero lo único que hicieron fue darle un medicamento para que se relajara. Nos asignaron varios dormitorios, 5 personas por dormitorio, y una de ellas tenía que cuidar a las demás de que no ingirieran ninguna droga o alcohol. Pasada de la medianoche, nos despertaron unos extraños sonidos que hacían eco en la sala principal del edificio. Parecían los rugidos de un león. Nos gritaron que nos quedáramos en los dormitorios, pero nadie hizo caso y nos dirigimos hacia la sala. La gente hablaba de que un enorme gato se cayó desde un domo que estaba en el techo de la sala, y en efecto, los cristales que lo formaban estaban regados por toda la alfombra. Los organizadores nos pidieron que regresáramos a nuestras habitaciones, pues ellos se ocuparían del asunto. Nos alejamos de ahí, pero vi que 2 de los organizadores sacaron unas escopetas. No quise regresar a mi habitación, así que de regreso, fingí ir al baño, pero me desvié en dirección a un lugar de la casa al que no habíamos entrado, pues estaba clausurado. Las personas que estaban ahí
si se veían un poco mal de sus emociones y obedecían sin ninguna objeción, así que no me resultó difícil escabullirme sin que nadie me viera. Caminé por un pasillo con varias puertas cerradas con candados, el lugar olía a zoológico, era un aroma muy intenso, recorrí todo el pasillo hasta llegar a una puerta de madera. En eso escuché algunos pasos y las voces de los organizadores, no vi dónde podía esconderme y lo único que se me ocurrió fue intentar abrir la puerta, la cual no creí que estuviera sin llave. ¿Cuál sería mi sorpresa, que apenas di el primer giro a la perilla de la puerta, ésta se abrió como si nada, creí que detrás de esa puerta habría otra habitación, pero no, salí directamente a un jardín. Me escondí detrás de dos macetas enormes, segundos después se encendían unas luces, escuché de nuevo las voces de los organizadores, me cubrí la boca para que no me escucharan y entonces lo volví a ver. El enorme gato con cara de lechuza estaba a unos cuantos metros de mí y ahora sabía perfectamente que no era una alucinación, pues estaba completamente sobrio. Escuché a uno de los organizadores gritar que ese animal era un nahual y enseguida se escucharon 2 tiros. Yo creí que me darían a mí, pues pude escuchar las balas justo a un lado de mis oídos. Me dio un ataque de pánico y salí de mi escondite. Los organizadores me gritaron que me alejara del nahual, corrí en dirección hacia ellos, después miré de nuevo al animal. Le habían dado en una pata y en lugar de querer atacarnos, se escondía entre 2 plantas. El animal lloraba como lo haría un ser humano y no como lo debería hacer un animal. Me gritaron que me regresara a mi habitación, pero no les obedecí, pues quería ver al animal más de cerca, y no me importaba si me atacaba. Poco a poco me fui acercando detrás de los 2 hombres que traían las armas, la cara del animal había cambiado, les puedo jurar que sus ojos eran humanos y me reflejaban dolor. A pesar de las advertencias de los hombres, me acerqué aún más al animal, pero cuando menos lo esperé, me soltó un zarpazo, pude verlo con más atención y en verdad, era un monstruo, una especie de ser sacado del mismo infierno, tenía cara como de lechuza y unas enormes garras afiladas, con una sonrisa demoníaca que me erizó la piel. Cuando sentí el zarpazo, sentí que me moriría en manos de ese monstruo, y en eso me agarraron de la camisa y me jalaron para atrás. En eso volvieron a disparar, pero en esta ocasión, el animal saltó de su escondite, y lo que pasó después es lo más extraño de todo y si no fuera porque fuimos varios los testigos, aún tendría dudas. El animal tomó una silueta humana y se escabulló en medio de la noche. Esa transformación asustó mucho a los hombres de las armas, que en lugar de salir en busca de la extraña criatura, prefirieron volver a entrar en la casa. Una vez adentro, los organizadores le dijeron a todos que nos devolveríamos en la mañana, pues era peligroso seguir ahí. Creo que fue lo mejor que pudieron hacer, pues el nahual ya sabía de nosotros y de seguro nos atacaría en cuanto tuviera la oportunidad. Yo me quedé platicando con uno de los hombres que le dispararon a la criatura. Me dijo que esas criaturas no pertenecían a este mundo, quizás en un principio sí fue un hombre, pero que fue consumido por la oscuridad de la brujería. Y el motivo del que estuviera rondando por ahí, se debería a que estaba cazando a uno de nosotros, motivo por el que no se iban a arriesgar a pasar una noche más, por eso nos iríamos apenas amaneciera. Regresé a casa, y yo mismo ingresé a una clínica especializada en adicciones. Hasta la fecha no he vuelto a beber, ni he vuelto a participar en algún retiro espiritual. Quedó una marca en mi vida, que jamás olvidaré. Relatos anónimos.